En esta ocasión vamos a continuar trabajando con la creación de planos dentro del programa de CATIA V5. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a trabajar con un ejemplo que va a tener patrones circulares y además que va a tener elementos de vista de sección. Lo que vamos a identificar con estos patrones de vista de sección es que tenemos una zona que está rayada. Esta zona rayada o inclinada, o que en inglés la conocen como hatching, va a representar toda la parte sólida de mi pieza en la zona donde yo la estoy cortando, que en este caso estoy cortando a la mitad de manera horizontal, del extremo A al otro extremo A, y todo lo que aparezca aquí relleno es material sólido. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es, voy a trabajar sobre un template personalizado. Recuerden que en la anterior ocasión habíamos visto que podemos generar un template personalizado que nos permite ahorrar un poquito más de espacio. Una vez que ustedes tengan uno, recuerden que lo pueden abrir directamente y lo empiezan a editar. Si quieren trabajarlo de cero, recuerden que es Mechanical Design, Drafting. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a ver mi plantilla, que ya está personalizada, y le voy a dar File, Text Add, y por el momento la guardo con el nombre de PH5, plano, por ejemplo. Ahora, siempre les recomiendo yo que cuando tengan una plantilla personalizada, dejen la hoja vacía, que solo tenga el marco de información y los límites de su marco de la hoja, y que tenga una escala 1 a 1, para que conozcan el tamaño verdadero con respecto a su hoja. Ahora, el dibujo está en milímetros. Entonces, aquí voy a verificar que mis unidades sean milímetros. Vean que aquí lo que yo dejo siempre en los marcos de información, dejo quién lo diseñó y quién lo dibujó. La escala, por el momento la dejamos 1 a 1. Y ahora, como no tenemos un material asignado, ustedes pueden dejarlo aquí vacío o si le asignan un material a su pieza, se lo pueden cambiar aquí. En lugar del número de dibujo, le ponen material y ponen el material con el que lo estuvieron trabajando. Ahora, me voy de Edit, Working View, y voy a empezar a importar una vista frontal. Ahora, me voy a vista frontal, voy a Windows, me voy a mi pieza, y recuerden que tenemos que seleccionar una cara plana. Si yo trato de poner en donde se encuentra un eje o donde se encuentra un redondeo, no los va a dejar. Entonces recuerden agarrar caras planas o alguno de los planos. Entonces voy a tomar esta cara plana y le doy OK. Ahora, recuerden que siempre que vamos a empezar a trabajar, tenemos que habilitar mínimo 2 elementos en mi vista. Le voy a dar clic derecho en las líneas discontinuas de color rojo, Property, y activo, Active y Centerline. Y le voy a dar Apply. Líneas ocultas ahorita no las habilito y ahorita les voy a explicar por qué, cuando veamos la parte de líneas de corte. Le voy a dar OK. Y vean que el tamaño 1 a 1 está relativamente bien para la perspectiva que yo quiero de mi dibujo dentro de esta hoja. Entonces, la voy a dejar en esta zona. Voy a poner aquí el título de la vista un poco a la derecha y voy a sacar mi vista de corte. Ahora, ¿de qué me va a servir la vista de corte? Si nosotros nos vamos a nuestra pieza, vamos a ver que en alguna zona de la pieza tenemos diferentes profundidades en los agujeros. En estas ranuras podemos ver que tenemos una especie de avellanado, una especie de ranurado, que tiene una profundidad de 5 milímetros, y posteriormente el agujero más pequeñito pasa por completo la pieza. Entonces, esto lo podemos dimensionar con líneas ocultas o con elementos de corte. ¿Por qué no lo hacemos con líneas ocultas? Quiero que vean qué pasa si yo saco una proyección de la vista superior con líneas ocultas. Entonces, selecciono Projection View, saco mi vista de la parte superior y le voy a habilitar las líneas ocultas. Vamos a notar que podemos ver algunos elementos que se están intersectando. Se está intersectando estos agujeros que vimos con el agujero que pasa por la parte en medio de mi pieza. Por eso es que vean que en los agujeros de la izquierda y la derecha no notamos estas líneas de aquí. Entonces, como yo no quiero que me genere una confusión al momento de la lectura del plano, lo que yo voy a hacer es trabajar una vista de corte. Para esto, siempre tienen que tener la vista activa de la cual quieren generar el corte. ¿A qué me refiero con esto? Lo que tienen que hacer es darle doble clic a las líneas discontinuas de su vista y verificar que esté de color rojo. También le pueden dar clic derecho a estas líneas discontinuas y darle Activate View. Ahora, en el menú de Views voy a seleccionar la segunda herramienta que se llama Offset Section View. Y esta me va a preguntar primero punto inicial, punto final y un doble clic para confirmar la zona de corte. Entonces voy a empezar con un punto a la izquierda, otro punto a la derecha y un doble clic para confirmar. Y ahora, yo puedo seleccionar ver la parte inferior del corte o la parte superior del corte. Ahora, vean que si yo lo pongo arriba y abajo, me lo va a dejar alineado con respecto a mi vista frontal. Pero ojo, esto no es una vista ortogonal, no son las 6 vistas ortogonales que tenemos. Las vistas de corte, como tú estás poniendo en tu plano, de dónde a dónde se genera el corte,
tú puedes colocar en tu plano la zona de corte donde tú quieras, siempre y cuando tengas los identificadores, que son A y A, por ejemplo. Por el momento, yo lo voy a dejar aquí alineado y conforme vaya viendo el acomodo de mi pieza, decido si lo pongo de manera independiente o lo dejo así. Entonces, ahorita lo dejo acá. Y ahora, quiero que vean qué pasó con la línea de corte en esta zona. Ahora, en el plano que yo les estoy presentando, de manera, cuando yo corté de manera horizontal, vean que voy a ver 1, 2, 3, 4 y 5 zonas de corte, que son todos estos elementos que está cortando aquí. Si yo cortara de manera vertical, solo vería 1, 2 y 3. ¿Qué está pasando con la representación de mi plano? Como mi corte horizontal solo me permite ver 3 elementos, vean que en mi zona de corte solo veo 3 agujeros, no veo toda esta cantidad como aparece en el plano. ¿Qué hacemos en este caso? En lugar de eliminar y volverlo a crear, podemos hacer algo aprovechando que pasó esto. Le vamos a dar doble clic a las líneas de corte y vamos a entrar al menú del corte de la sección. En el menú de la derecha van a tener el de reemplazar perfil. Le vamos a dar clic y vamos a volver a generar la vista de corte, pero ahora de manera vertical. Voy a seleccionar punto inicial, punto final y doble clic para confirmar. Y vean que me va a invertir la vista de sección. Le voy a dar salir ahora. Y ahora sí, vean mi vista de sección cómo quedó. Ya puedo ver los elementos de la parte interna que me interesaban y por los cuales era la razón por la que quería generar mi vista de corte. Estas ranuras de diferentes diámetros y espesores, profundidades. Ahora, para que se note un poquito más que esto es una zona de corte, tenemos que hacer lo siguiente. Le vamos a dar doble clic en las líneas de este patrón que está inclinado. Le vamos a ir a Pathway. Y aquí siempre tienen que verificar que en tipo tengan la opción de hatching, que es el patrón que es inclinado, que solo tengan un patrón y recomendación para que se vean lo mejor posible, que siempre pitch o el paso siempre sea muy pequeñito. Entonces vamos a ponerle una distancia de 1 milímetro. Offset, vamos a dejarlo en 0 y vamos a darle a play para ver cómo se ve. Y damos OK. Y vean, aquí ya se puede notar de mejor manera que todo esto que aparece con líneas inclinadas se refiere a la parte sólida de la pieza. Ahora, vamos a ver la comparativa de esta vista de corte contra esta vista superior. Aquí ya lo podemos ver de manera clara el agujero que pasa por el medio. Acá también lo podemos ver, pero ojo con esto, por la perspectiva que tenemos, vean, se está cruzando otro de los tornillos con diferente diámetro, otro de los espacios para tornillos, por ejemplo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Cuando ustedes saquen una vista en la que vean que se nota un poquito saturado con líneas ocultas, y si ustedes lo consideran que es válido, traten de sacar una vista de corte. Esto les va a ayudar a mejorar la presentación del plano y a hacer más sencilla la lectura del mismo. Entonces, voy a empezar a generar todas las copias de la pieza. Ahora, en este caso voy a dimensionar los círculos que están marcados de manera original de mi pieza y ahorita vemos qué pasa con estos círculos que están discontinuos. Entonces, voy a seleccionar esta herramienta de dimensión, voy a seleccionar el círculo exterior, recuerden que le voy a dar clic derecho, un solo símbolo, y en esta ocasión vamos a trabajar absolutamente todo con diámetros. Entonces, vamos a dejarlo acá, vamos por el siguiente, que tiene que ser este de aquí. Aquí hay que tener cuidado porque lo que yo necesito representar es el agujero de adentro, no el agujero que tiene mi redondeo, el fillet de 0.5 milímetros. Entonces voy a seleccionar herramienta de dimensión, selecciono el círculo de adentro, clic derecho, un solo símbolo. Esto lo voy a poner de este lado. Y ahora, el dimensionamiento ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer en la vista frontal para estos agujeros que tenemos aquí, el que es el diámetro grande y el diámetro pequeñito, o lo pueden hacer en la vista de corte. Sin embargo, algo que pueden hacer también para mejorar más la presentación de su plano de dibujo es que todas las representaciones de los diámetros o de los radios háganlo de manera frontal, que se vea el círculo al momento de que lo estén dimensionando. Entonces, voy a dimensionar yo de este lado, por ejemplo. Voy a dimensionar círculo y este pequeño de aquí. Ahorita les voy a explicar otro método que podemos hacer para dimensionarlo y para reducir el número de cotas dentro del plano. Esto lo vamos a ver al final de que terminemos de trabajar esta pieza.
Y ahora voy a representar, ahora de este lado izquierdo, este diámetro que era el de la periferia. Y ahora, lo que yo voy a hacer es, estos elementos, tanto los de la periferia como los que aparecen, que es el grande y el pequeño, se van a repetir en varias ocasiones. Vean que el que aparece en la parte de la periferia de mi pieza son 1, 2, 3 y 4. Entonces le voy a dar clic derecho a la cota, me voy a ir a Value, perdón, a Dimension Text, y le voy a poner 4 por. Y ahora, a estos diámetros que me representaban, los que aparecen en 6 ocasiones, les voy a decir Property 6x. Ahora, lo que yo voy a hacer es voy a seleccionar toda mi hoja. De una vez le voy a poner un tamaño de hoja de número 3 y en las unidades le voy a poner milímetros. Ya tengo el de 70, ya tengo el de 16, 8.6, 10 y 5 milímetros. ¿Y qué pasa con el de 54 y con el de de 32? Estos me van a representar la posición radial del centro de todos los circulitos que yo acabo de colocar en el plano. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Lo que tenemos que hacer es, tenemos que colocar círculos de manera manual. Ahora, para esto vamos a ir al menú de Geometry Creation y en la tercera herramienta voy a seleccionar el círculo. Muy importante siempre que su vista sea activa. Así como volvimos la vista activa para generar esta vista de corte, cuando quieran colocar líneas o círculos de manera de referencia, su vista tiene que ser activa. Si no, lo que va a pasar es que si lo colocamos aquí y yo muevo después mi vista de la vista de sección, pues mi círculo se va a mover con respecto a la vista de sección porque yo lo puse en esta vista activa. En cambio, si yo lo pongo en esta, siempre se va a quedar fijo acá. Entonces, le vamos a dar aquí en círculo, voy a seleccionar el centro de mi pieza y después voy a seleccionar el centro de uno de los círculos de radio 8.6. Y ahora, muy importante con lo que les voy a decir ahorita. A pesar de que yo le dé doble clic a este elemento y aquí me aparezca el elemento de construcción, tengan mucho cuidado con esto porque si lo dejan como elemento de construcción de manera directa, cuando lo guarden en un PDF, se va a desaparecer. Hay programas en los que si ustedes le dan elemento de construcción, cuando lo guardan en PDF se queda marcado. CATIA no es uno de esos programas. Entonces tienen que editar la apariencia de la línea que acaban de colocar o del círculo que acabamos de poner. Para esto lo van a encontrar en el menú de la parte superior. Yo les recomiendo que pongan el tamaño de línea más delgado, el de 0.13 milímetros, y que pongan un patrón discontinuo. Pueden tomar el patrón número 2, 3 o 4. El 4 es el que utilizamos para las líneas de las marcas de centro. Entonces, vamos a ponerle el patrón número 3, por ejemplo. Ahora, para cambiar el tamaño de este elemento tenemos dos maneras. La primera es que le demos doble clic y aquí cambiemos el valor en donde aparece en radio. Vean que yo necesito que sea un diámetro de 54 milímetros. Aquí me aparece radio 27, lo cual es correcto. Ahora, vamos a asignarle la dimensión. Vamos a darle clic en Dimension en este círculo, clic derecho, un solo símbolo, y lo ponemos en milímetros y damos clic. Otra manera en la que pueden editar el valor es la siguiente. Le van a dar doble clic ahora a la cota de diámetro 54 milímetros y le van a dar Drive y van a poner el valor que quiera que tenga su círculo. Supongamos que mi círculo era el de 32 milímetros, que creo que era el otro. Entonces le pongo 32 y vean, ya me lo colocó en el centro de los otros elementos. Pero ojo con esto, aquí nos pasó algo curioso, que en algunas ocasiones puede llegar a pasar cuando estamos manipulando cotas o piezas dentro del programa. En algunas ocasiones, CATIA nos va a mandar unas alertas con colores. Puede ser un color lila, morado o rosado cuando hayamos cambiado una dimensión de la pieza, la actualicemos y volvamos a trabajar sobre el plano, nos va a mandar una alerta. Esto de color azul es porque nosotros lo estamos haciendo de manera de referencia dentro del plano. Lo que yo voy a hacer es, le voy a dar en Tools, Options. Es muy importante que quitemos esto porque si no en el PDF, cuando lo guarden, se queda con estos colores. Y esto afecta la presentación de los trabajos. Ahora, vamos a ir en el menú de Mechanical Design, vamos a ir a Drafting, vamos a ir al menú de Geometry en la parte superior y vamos a deshabilitar la visualización de diagnóstico. Vean que aquí en colores, aquí les aparecen algunos alertas. Voy a deshabilitar el de diagnóstico, me voy a ir a Dimension y en la última casilla donde aparece Analysis Display Mode, le voy a dar en tipos y colores para que veamos. Y vean, aquí la de azul me lo está marcando como una dimensión que está aislada. ¿Por qué? Porque yo la acabo de
forzar esta medición a un círculo que yo acabo de crear de referencia. Para que yo no me preocupe por todos estos colores, le voy a dar OK y voy a deshabilitar la casilla de análisis que está aquí, la de Activate Analysis. Y después le doy OK para confirmar. Con esto, ya no se preocupan por las alertas de colores que les genera el programa. Entonces voy a regresar a la de 54 y voy a colocar el otro círculo que me falta. Ponemos una vez en milímetros y diámetro 32. Ahora, aquí sería cuestión de ir acomodando para que no se vayan a cruzar las cotas con la mayor cantidad de elementos posible. Entonces, en este caso, ya vimos que la de 4.6, perdón, 8.6, no se está cruzando con nada, la puedo dejar aquí sin ningún inconveniente. La de 70 solo está cruzando, está tocando el círculo exterior de mi figura, está perfecto. La de 16, vamos a ponerla en una zona donde solo intersecte con los círculos de construcción que yo acabo de colocar. La de 54, no hay ningún problema, es incluso pueden mandarla de este lado, aquí donde tenemos espacio vacío. Incluso recuerden que podemos alinearlo con Shift para acomodarlo con respecto a la de 70, por ejemplo. La de 32 voy a ponerla de este lado y que quede alineado con la de 54. Incluso la de 16 puedo subirlo un poco más para que quede alineado tanto con la de 70 como la de 32. Y aquí voy a hacerlo con la de diámetro de 5 y diámetro de 10. Voy a bajar un poco el título de la vista. Con Shift voy a bajar esta de 10. Y esta de 5 la voy a dejar un poquito a la derecha, para que se vaya viendo como no en cadena, sino que se vaya viendo como a desnivel, cómo van cambiando las dimensiones. Vean que aquí es una forma de ordenarlo de menor a mayor. 5, 10, 32, por ejemplo. Esta es otra manera en la que lo pueden ir ordenando para darle un poquito de mayor presentación a sus veamos. Lo voy a pasar con la vista de sección. Aquí yo necesito representar el espesor completo de mi pieza y las profundidades de los agujeros. Ahora, en el ejemplo que yo les mostré, aquí yo ponía las dimensiones de los diámetros. En este caso, ya no va a ser necesario porque las pusimos acá. Entonces, voy a hacer mi lista activa, voy a colocar las dos cotas que me faltan, que va a ser de esta línea a esta línea superior, y después puede ser de la línea de la izquierda a esta línea para representar el espesor, o de esta línea de la derecha a esta otra línea para representar de nuevo esa distancia. Cualquiera de las dos líneas que ustedes tomen es correcta, no se preocupen. Lo que yo voy a hacer es lo voy a hacer con la parte de abajo, por ejemplo, para distribuir las cotas. Les voy a poner esto. Y ahora voy a seleccionar mis dos cotas, le voy a poner milímetros. Y ahora voy a seleccionar de nuevo toda la hoja y le voy a poner el tamaño de 3 que habíamos dicho anteriormente. Bien, esto me va a permitir que la cota de 5 milímetros se encuentre en la parte interior y la de 10 se encuentre acá. La de 10 la voy a alinear con la de 16, por ejemplo. En la de 5, como ya quedaría muy justo con la de 32, puedo dejarla un poco abajo. ¿Qué nos falta, por ejemplo? Aquí, lo que pueden hacer para representar los redondeos, pueden hacerlo con una cota o con una nota que diga que todo el redondeo que están generando de la pieza es de un determinado valor. Si lo quieren dejar con la nota que aparece en el ejemplo, está perfecto. Si lo quieren hacer a través de una cota, pueden hacer lo siguiente. Vamos a trabajarlo con la parte de abajo. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo es donde yo tengo el espacio para generarlo. No va a ser necesario lo que yo voy a hacer, pero aprovechando como de ejemplo para ver qué podemos hacer con una vista de detalle. En el menú de View voy a encontrar la tercera herramienta que se llama Detail View. Esta Detail View me va a dar una magnificación en una zona de mi pieza. Yo la voy a poner cercano a la esquina. Le voy a dar más zoom. Cuando yo le dé clic, me va a marcar el centro de la burbuja. Y posteriormente yo con el mouse voy a controlar el tamaño de la zona que yo quiero magnificar. Voy a ponerlo en esta zona, por ejemplo. Y vean que en automático me lo va a dejar poner en cualquier parte de mi hoja. Entonces yo por el momento lo voy a colocar aquí, por ejemplo. Mi nombre de la vista lo voy a poner debajo de mi pieza. En la vista de sección también lo voy a poner debajo de la vista de sección. Y esto me va a permitir que ponga mi vista un poco más a la izquierda. Ahora, lo que yo voy a hacer es acomodo el identificador de la vista de
de la vista de magnificación, de la vista de detalle, y vean que siempre se va a ir de manera secuencial con los elementos. Mi vista de sección fue la A, mi vista de detalle es la B. Si yo pusiera una vista breakout o otro tipo de vista, otra de corte, sería la vista C. Entonces siempre hay que ir manteniendo un orden con los elementos que vamos manejando. Ahora, esta magnificación la voy a hacer un poco más grande. Le voy a dar clic derecho, Property, y en View voy a darle escala 1 a 4, 4 a 1, perdón, para que sea 4 veces más grande de lo que en realidad es. Y lo que yo voy a hacer aquí es, voy a colocar una cota que me represente el radio de esta esquina. Voy a ir a Dimension, selecciono la esquina, clic derecho, le voy a poner radio y lo cambio a milímetros. Y al tamaño de 3 que habíamos estado manejando. Aquí está. Radio de 0.5. Esta nota, aquí le pueden poner una nota que diga que este valor aplica para todos los demás redondeos, etcétera. No hay ningún inconveniente con que lo dejen así. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a importar la vista isométrica y vamos a ver un ejemplo de cómo la podemos colocar con colores para ver un poquito más de herramientas dentro de este programa. Vamos a la vista isométrica. Vamos a ir a caja número 5. Ojo muy importante, denle clic en su isométrico y le damos clic en la pieza. Ahora, vamos a colocar esta vista aquí, por ejemplo. Este lo vamos a poner, por ejemplo, en esta zona. Aquí en la esquina, por ejemplo. Le vamos a dar clic derecho, Properties, y muy importante, cuando quieran asignar colores a una vista, le van a dar en Dress Up, van a habilitar 3D Colors. En la parte de abajo se van a ir en View Generation Mode. En lugar de que tengan la opción de Exact View, van a buscar Raster. Y en opciones vamos a modificar la apariencia del modo de raster y de la visualización con la calidad. En lugar de Dynamic, vamos a buscar un sombreado. Yo les recomiendo que sea el sombreado con eje. Posteriormente, en calidad tanto de visualización, que es para el PDF, y de print, que es para la versión impresa del plano, le van a poner High Quality. No es obligatorio que los planos tengan vistas con colores, pero en algunas ocasiones nos pueden servir para ver algunos elementos internos, principalmente para ensambles. Pudieran llegar a ser de mucha utilidad estos vistos con colores. Y vean que aquí se quedó la misma apariencia que yo la tenía dentro de mi pieza. Muy importante, si ustedes le cambiaron el color a la pieza, si dices, ya no quiero que sea verde, ya no quiero que sea naranja, la quiero poner de otro color, deshabiliten todo completo como lo acabamos de hacer, para que vuelva a quedar en la opción de View Generation Mode, como la teníamos normal con el de Exact View, para que se guarde el cambio, porque si lo hacen una vez de que ya lo hayan aplicado aquí con raster, por más que lo modifiquen en la pieza original, ya no se cambia el color. Vamos a decir que esta vista se bloquea con el color que tenía en la primera ocasión en la que cambiaron los parámetros. Ahora, ¿qué podemos hacer también aquí para ahorrar un poquito más de espacio al momento de que estemos colocando esto? Lo que yo voy a hacer es, voy a subir un poquito esta cota, ¿sí? Voy a mover un poco a la derecha la vista de corte y les voy a enseñar un ejemplo con otro tipo de pieza, cómo se pueden representar estos agujeros con diferentes diámetros y diferentes profundidades. Una representación podemos manejarlo con la opción de Countable Holds. Ahora, esta representación, vean que me va a decir un diámetro de 10 milímetros que tiene una abreviatura de through, que es de que pasa a lo largo de toda la pieza, un up to next o up to last, por ejemplo, si lo viéramos con la perspectiva de creación de pieza. Entonces, el diámetro pequeñito de 10 milímetros pasa a lo largo de la pieza. Y después va a aparecer este símbolo de un rectángulo recortado en la parte superior, con el diámetro más grande, que es el de 15 milímetros, y con su profundidad. ¿Cómo podemos hacer esta simbología? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que yo voy a hacer en este caso, lo voy a trabajar con una cota, en lugar de trabajarlo con la cota de dimensión, lo voy a hacer con la de texto. Para esto me voy a ir aquí a texto, en fecha, voy a seleccionar, por ejemplo, vamos a ver cuál me conviene en este caso. Para lograr un mejor acomodo, lo voy a poner de este lado, de la izquierda. Voy a seleccionar entonces este elemento, que es el más grande. Le voy a dar clic y vamos a comenzar. Quedamos que primero se va a poner el elemento más pequeño. El elemento más pequeño va a ser mi diámetro de 5 milímetros. Entonces, en el texto, la opción al lado de donde aparecía el de la línea de dimensionamiento y al lado de la tolerancia, vamos a tener unos símbolos que podemos ir colocando. Y busco mi símbolo.
Entonces yo voy a poner el diámetro, voy a ponerlo de 5 milímetros, le voy a dar Shift, Enter, y voy a poner el resto de simbología que he necesitado. Como son agujeros de tipo counterbore, que tienen esa especie de avellanado o profundidad diferente, busco counterbore, soy espacio, voy a colocar el símbolo de diámetro, pongo 10, y posteriormente voy a poner la profundidad de este agujero, que es de 5 milímetros. Incluso pueden dejar pegados los símbolos con el número que le corresponde, que es el diámetro con el 5, diámetro con 10 y profundidad de 5. Y con Shift lo podemos ir acomodando. Y ponemos la abreviatura aquí de True. Y ahora, adicionalmente a esto, yo le puedo poner una nota en la parte superior que me ponga, ¿ok? Countable holes, lo voy a poner de 3 milímetros. Y lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Es igual, lo pongo de 3 milímetros. Ahora, esto me va a permitir que yo pueda eliminar las cotas de 6 por diámetro de 5, 6 por diámetro de 10 y el espesor de 5 milímetros. Vean que con una sola cota que represente estos agujeros, podemos eliminar 3 cotas. Entonces, esta la puedo dejar acá. Puedo bajar el título un poco más, bajo la cota, y aquí pongo la nota de que son 6 agujeros. Esta sería una manera en la que ustedes pudieran llegar a representar estos elementos. Cualquiera de los dos caminos que quieran seguir está perfecto. Por último, para poder modificar las líneas de corte y que se vea un poquito mejor estas líneas que generan la sección, les van a dar clic derecho en la línea vertical que las conecta, en la sección A y la sección A. Vamos a ir a Graphic, perdón, a Color, y lo que vamos a hacer es, vamos a modificar los parámetros. Yo les recomiendo que los espesores sean de 3 milímetros para todos los elementos. Aquí, en la distancia de la cabeza de la flecha, vamos a ponerle 20 milímetros. Y vamos a ver. Okay. En este caso, por el tamaño 1 a 1, el 20 es muy grande. Entonces vamos a ponerle 7 milímetros. Vean que ya se nota un poquito más la flecha. Y la distancia a la que va a estar esta flecha, a lo mejor no queremos que sea tan extensa. Vamos a ponerla de 15 milímetros. Ahora, voy a eliminar el texto de las escalas, ya que todas mis vistas son iguales. Esta que es escala 4:1, se la voy a dejar. Ahora, selecciono todo, le doy aquí tamaño 3 y verifico que todo lo haya dejado en milímetros. Ahora, una manera en la que ustedes, sin guardarlo en PDF, puedan ver cómo va a quedar al final su plano, pueden deshabilitar todas estas opciones. Pueden deshabilitar la malla, pueden deshabilitar los constraints y pueden deshabilitar los marcos de sus vistas. Y esto les permite ver si tienen mucho espacio vacío que no está siendo utilizado, etc. Entonces, hasta acá llegaría esta parte. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un correo, me pueden decir durante las clases o lo vemos en la asesoría.